Bien, mis hermanos, Dios les bendice. Entonces, volvamos a leer Santiago 4:11. Dice la palabra: hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues la ley? Les decía, alguien dijo en una oportunidad: si le hiciéramos caso a los no de la Biblia, seríamos 50% más felices. Y la relación social entre hermanos hace que esta frase cobre fuerza cuando queremos tener una iglesia sana y de continuo crecimiento. Es el deber ser de la congregación. Pero imaginamos la congregación como un hospital. Hay muchas personas que están sanas dentro de un hospital: médicos, enfermeras, personal de limpieza, mantenimiento, personal de vigilancia y todos los visitantes. Son personas sanas. Pero dentro del mismo hospital llegan también personas con diferentes patologías o enfermedades que requieren de una atención, requieren de tratamiento, requieren de estar cierto tiempo para poder sanarse. Es así que todos los que llegamos al cuerpo de Cristo, los que llegamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llegamos también al hospital de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros llega con diferentes patologías, con diferentes enfermedades, y necesitamos ser tratados dentro del hospital de nuestro Señor. Necesitamos tratamientos que vayan sanando todas aquellas patologías o enfermedades que traemos del mundo. Es el deseo de nuestro Señor. Por eso nos dejó la palabra. La palabra es la medicina, el tratamiento que nos cura de diferentes enfermedades que traemos y que todavía están en nuestra vieja naturaleza. Están viciadas en nosotros. Pero con la palabra, que es viva y es eficaz, todas aquellas enfermedades van a ser tratadas y en su momento Dios traerá sanidad y salud para cada uno de nosotros. No hay postura más problemática en una iglesia local como la murmuración. Por eso Santiago dice: no murmuréis los unos de los otros. O la murmuración vulgarmente se conoce como el chisme, y cuando se practica podemos decir que es el chismorreo, la práctica del chisme. Este comportamiento parece ser una cuestión cultural. Es algo que es normal dentro de nuestra sociedad: el murmurar, chismear, hablar de los demás. Eso es algo que parece que es cultura dentro de la sociedad mundial. Porque no me refiero a nuestra congregación local nada más, sino que es un problema de orden mundial. Y la palabra lo trata durante todo el Nuevo Testamento. Es decir, vamos a encontrar que Dios tiene un tratamiento para este problema. Es así que cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, conseguimos a nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Nuestro propio Señor Jesucristo comienza también a tratar esta problemática que daña, mina y destruye la congregación, destruye también el cuerpo, enferma. Por eso nuestro Señor Jesucristo en varias oportunidades habló acerca de esta patología y que está en la conciencia de las personas. No es un problema físico, es un problema del corazón. Y Jesucristo dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a sanar. Y el Señor viene a sanar
estas patologías que están en el corazón de las personas. Ahora, algunos alardeando de su espiritualidad dicen: a mí no me gusta el chisme. Hacen una pausa y después dicen: pero me entretiene. No me gusta el chisme, pero me entretiene. Y cuando nosotros decimos que el chisme nos entretiene, entonces estamos queriendo decir que el enemigo nos tiene metidos en un campo de destrucción. Cuando estamos entretenidos en las críticas y en las murmuraciones y en las cosas que se dicen de los demás, estamos metidos en un campo de destrucción que puede dañarnos y que puede hacer que nos enfermemos. Y no solamente esto, sino que nosotros, al igual que ese virus que anda corriendo en la calle, contagiemos y enfermemos a los demás. No es el deseo de nuestro Señor que nosotros hagamos esto, sino que el deseo de nuestro Señor es que tratemos de luchar en contra de esta patología del corazón que se conoce como la murmuración o vulgarmente se le dice chisme. Ahora bien, al parecer, algunas personas tienen satisfacción en destilar de sus labios palabras que lastiman o dañan a los demás. Algunas personas experimentan satisfacción en considerarse a sí mismos como inquisidores, personas que están pendientes de qué hacen los demás, y cuando ven alguna falla, cuando ven algún error, cuando ven la caída, entonces no se conforman con que ellos descubren la falla, el error, la caída, sino que inmediatamente se asegura de que otra gran cantidad de personas estén al tanto y sepan en qué falló X o Y persona, dónde estuvo el problema, dónde estuvo su caída. Y entonces esto es lo que hace, es destruir la obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. En una oportunidad, alguien dijo: no podemos recoger el agua que hemos derramado en el piso. Usted agarra un vaso con agua y lo tira así en el piso, y cuando viene a recoger no va a recoger la misma cantidad ni la va a recoger con la misma pureza. Por eso no podemos agarrar el testimonio, no podemos agarrar lo que es una persona en Cristo y tirarlo a la calle. Porque aunque tratemos después con nuestro arrepentimiento de recoger esa reputación de la persona, jamás podremos limpiarla y jamás esa persona será bien vista después que nosotros ya hemos tirado el testimonio en la calle. Por eso, como hijos de Dios, el Señor nos aconseja y nos dice: cuando vieres a tu hermano caer, considérate a ti mismo. Piensa en ti antes de ir a llevar lo que has visto. Porque dice: no seas que tú también seas tentado y llegues a estar en la misma situación, y entonces, ¿cómo quedará tu vida? El Señor en Santiago nos está diciendo: no murmuréis los unos de los otros. Esto va para con todos. Ni los unos murmuran de los otros, ni de los otros van a murmurar de los unos. Sino que el Señor no desea que nosotros tengamos en nuestro corazón el estar pendiente de las cosas que hacen los demás para compartirlas con otros, supuestamente, a veces en una falsa espiritualidad, diciendo: bueno, pero esas son las cosas que no debemos hacer en Cristo. Porque a veces también nos apropiamos de una falsa espiritualidad y decimos: esto que te estoy diciendo no es en categoría de chisme, sino en categoría de que nosotros no debemos hacer estas cosas. Pero lamentablemente estamos regando y tirando en la calle el testimonio de un hermano, de una hermana, de alguien que forma parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros que formamos también parte del cuerpo, entonces nuestro propio testimonio es el que estamos tirando en la calle. Ahora bien, una vez nacidos de nuevo, debemos desechar esas obras de nuestra vieja naturaleza para no tener una relación conflictiva con nuestros hermanos.
Muchas de las relaciones conflictivas dentro de la iglesia local, de cualquier congregación del cuerpo de Cristo, son basadas en murmuraciones y en el chisme. Crean relaciones conflictivas, por lo cual el crecimiento de la congregación es un crecimiento con enfermedad. Entonces no se crece de una forma sana y por lo cual el desarrollo de la congregación nunca se ve en esplendor. En Santiago 4:12 dice, Santiago 3:12, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid producir higos? La higuera produce higos y la vid produce uva. Los hijos de Dios estamos llamados a producir frutos como hijos de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 8, dice la palabra, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Volviendo a Santiago 4:11, dice que el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Entonces, practicar dentro del chismorreo, eso que nosotros llamamos muchas veces crítica constructiva, la palabra nos está diciendo que nosotros estamos actuando como jueces, estamos juzgando a los demás. No, que esto es una crítica constructiva que yo estoy haciendo para que tomemos corrección. Pero si las críticas son tan constructivas, ¿por qué nosotros, en lugar de hacer una crítica constructiva de una persona, no vamos directamente a esa persona y le decimos las cosas? ¿Por qué hacemos las críticas constructivas con otras personas y no con la persona a la cual estamos criticando? Creo que lo más sensato en las críticas constructivas es ir directamente a la persona a la cual nosotros hemos visto la falla, tratar con ella, hablar con esa persona en Cristo y resolver la situación, pero con la persona, no con otros. Porque esas críticas constructivas con otras personas también caen dentro de la categoría de lo que se conoce como murmuración o chisme. Ahora bien, vamos un momento a Marcos capítulo 4, versículo 24. Dice la palabra así, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido y aún se os añadirá más a vosotros los que oís, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Entonces Jesús está diciendo y nos está advirtiendo, cuando vienen esas prácticas de murmuración, está pendiente, mira lo que oyes, está atento de lo que tú oyes, porque en lo que tú oyes muchas veces vas a juzgar o vas a emitir juicio. Y el Señor dice, y ese juicio con que tú juzgas, así se te juzgará a ti. Con la medida que tú mides, se te medirá. Y nosotros debemos pensar en estas cosas como hijos de Dios. Cada vez que yo emito un juicio con respecto a alguien, con esa medida a mí se me va a medir. Cuando yo emito un juicio por cualquier pecado, falta que haya cometido alguna hermana o hermano en Cristo, con esa misma medida, cuando yo falte, porque el Señor dice, considérate, porque tú vas a ser tentado también. Cuando tú faltes, cuando yo falte, me medirán así como yo he medido. Por eso que cuando volvemos a Mateo capítulo 7, que es el título del mensaje, no juzguéis para que no seáis juzgados, encontramos que Jesús sigue diciendo, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y comienza el Señor a dar un ejemplo en el cual dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Y esta palabra que dice Jesús, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces Jesús dice una palabra fuerte. Le dice a esta persona que le están escuchando, ustedes son unos hipócritas. Saquen primero la viga que está en su ojo para que vean bien y puedan sacar la paja que está en el ojo de su hermano.
Entonces, cada oportunidad que vemos que se nos llega y nos dicen, el hermano hizo, la hermana hizo, el hermano está haciendo. Entonces el Señor dice, estén atentos, vean. Antes de emitir un juicio, piensen. Porque posiblemente ustedes tienen una viga en su ojo y quieren sacar una pajita del ojo de su hermano. Quieren sacar un pequeño sucito que está en el ojo del hermano. Pero como ustedes tienen una viga, no pueden ver, es decir, no pueden ver dentro de sus corazones. Porque el problema de la viga no es para ver a los demás. Siempre vemos y juzgamos lo que hacen los demás. Pero el Señor nos está diciendo, vean dentro de ustedes, vean dentro de su corazón. Posiblemente sus pecados son mayores que aquellos que ustedes están hoy juzgando. Y el Señor nos dice en el versículo 6 de Mateo capítulo 7, y ahí quiero que presten atención, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, cuando hacemos un análisis de esta palabra, no deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, y analizamos este versículo a la luz de lo que nos viene diciendo los versículos anteriores, el Señor está hablando del tema de la murmuración, de la crítica y de juzgar a los demás. Y dice, no deis lo santo a los perros ni echéis las perlas delante de los cerdos. O sea, cuando comenzamos a juzgar los pecados de los demás y comenzamos a herir y a decir, esta persona hizo y eso está mal delante de Dios y está en pecado, y emitimos esa palabra de juicio, entonces el Señor dice, cuando tú caigas, cuando seas tú el que falle, cuando seas tú el que tengas el error, posiblemente aquellos que juzgaste se van a levantar y van a venir contra ti. Y ellos vendrán con una raíz de amargura, vendrán con rencor en su corazón y te van a despedazar. Querrán acabar contigo. ¿Cuántas veces hemos visto y conocemos de predicadores, de evangelistas, de pastores, de maestros, que después de tener años enseñando, ministrando de dentro de una congregación, juzgando, condenando al pecado y más aún condenando a los pecadores y juzgando a los pecadores, porque sí podemos juzgar el pecado, pero no debemos juzgar a los pecadores. Los pecadores, el juicio le pertenece a Dios. Nosotros juzgamos los pecados, no a los pecadores. Entonces, cuando juzgamos a los pecadores y vemos que aquel pastor, evangelista, maestro, pastor, cayó, hizo lo malo, fue denunciado por estafa, fue denunciado por X o Y, entonces nos encontramos que todos aquellos que recibían los mensajes, las enseñanzas y las prédicas, sí, y tanto que me decía, y tanto que predicaba, y tanto que despedazan a aquella persona. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice el versículo 6. Ellos tal vez se volvieron en jueces de los pecadores, mas no de los pecados. Y cuando ellos cayeron, aquellos mismos pecadores se levantaron y le despedazaron y agarraron el testimonio de ese ministerio y también lo arrastraron, lo pisotearon. Guárdenos y líbrenos Dios de juzgar a los pecadores, de juzgar al prójimo, de juzgar a los demás, más aún de juzgar a nuestras hermanas y de nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos llamados a juzgar a nadie. Somos llamados a llevar el Evangelio de Jesucristo y a decirle a las personas que en Cristo hay salvación, hay vida eterna, perdón de pecados. Y que todos los que nos humillamos, nos acercamos a Dios reconociendo nuestra falta, somos perdonados. Pero no estamos llamados a decir, estás condenado porque estás haciendo esto y esto y esto, porque no sabemos si seremos tentados y mañana seremos nosotros los que estaremos caminando donde aquellas personas que juzgamos hoy caminan. Bien, practicar dentro del Evangelio el chisme nos hace a nosotros
personas que estamos expuestos también al juicio de Dios. Deberíamos alejarnos de esas prácticas, pero eso es algo que parece que es normal dentro de la vida y el corazón de las personas. Hoy escuchamos el mensaje donde debemos apartarnos de la murmuración y nos entró por este oído y mañana saldrá por el otro. Mañana tal vez estaremos juzgando nuevamente, murmurando, criticando o qué sé yo. Pero la palabra es clara y el Señor nos dice hoy, aléjate de estas cosas. Entonces, si las críticas que nosotros hacemos, según son constructivas, pues no hagamos críticas a las personas con otros, sino vayamos directamente a la persona y tratemos con amor de hacer la corrección, porque estamos para eso, para sanarnos unos a otros, pero es directamente con la persona, no con otro. Entonces, terminando de leer el versículo 6 de Mateo, nos encontramos que el Señor nos recuerda que cada vez que hemos juzgado, estamos expuestos a que se nos juzgue con esa misma vara, se nos va a juzgar con la misma medida y de aquellas personas se levantarán también en el momento que nosotros tengamos alguna caída. Una vez más, regresemos a Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 11, termina diciendo el versículo: pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No estamos llamados a ser jueces. Todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y Cristo nos va a juzgar a todos. Juzgará a cada uno de nosotros según sus obras. Entonces, el Señor en Romanos capítulo 14 nos está diciendo en el versículo 14, versículo 4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces el Señor dice, no juzguemos a las personas, no juzguemos al criado ajeno. Usted y yo le pertenecemos a Cristo. Los hermanos de la congregación y las hermanas de la congregación les pertenecen a Cristo, son de Cristo, por lo cual nosotros no debemos juzgarlo, porque es Cristo nuestro juez. Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dejémosle el lugar de juicio a Dios. Sabe que hay un problema dentro de nosotros cuando estamos juzgando, y es que agarramos ese traje de juez y nos lo ponemos nosotros, y no nos corresponde. Dios le dio todo juicio a nuestro Señor Jesucristo. Hoy Jesucristo se presenta ante la humanidad como el Señor y Salvador, el que perdona los pecados, el que redime, el que los va a llevar al cielo. Mañana, después que Jesucristo haya levantado su iglesia y comience los juicios para la tierra, y después que todos vayamos al tribunal de Dios, Jesucristo no se presentará como Señor y Salvador, sino que se presentará como juez. Hoy es nuestro Señor y Salvador, mañana será nuestro juez y será el juez de los que somos salvos, y también será el juez de aquellos que se perderán. Entonces, no carguemos el traje que le corresponde a Jesucristo de juez para juzgar a nuestros hermanos, sino que nosotros debemos, por amor a Jesucristo y respeto a Jesucristo, despojarnos de ese traje si es que lo tenemos y decir: Señor, perdóname porque me he puesto el traje de juez que te corresponde. No nos corresponde ser jueces, nos corresponde simplemente amar a nuestros hermanos. Si nosotros condicionamos el amor a nuestros hermanos diciendo tienes que hacer esto y esto para que yo te ame, entonces no somos discípulos de Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo mostró su amor tan grande
que no merecíamos nosotros que nos amase, y aún así nos amó. Murió por nosotros y se dio a conocer, porque Él nos reveló, el Padre nos reveló al Hijo, y el Espíritu Santo creó esa convicción en nosotros de que Jesucristo es Dios, Señor y Salvador. Y entonces Jesucristo ha hecho una gran obra en cada uno de nosotros, de tal forma de que se convierte y ha sido y es nuestro Salvador, nuestro Señor. Él será el juez también. Nosotros no somos jueces, no estamos llamados en ningún momento a juzgar a ninguno. Estamos llamados a amarles y amar en Cristo. Finalmente, dice la palabra que todos vamos a comparecer ante ese tribunal. Todos. Los que estamos en Cristo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y los que mueren y perecen sin Cristo, ellos también irán a ser juzgados. Pero solamente Jesucristo podrá juzgar. Si esto es en la eternidad, acá, que nuestra existencia es corta, es finita, es un tiempo bastante cortico comparado con la eternidad, deberíamos pensar, no perdamos el tiempo juzgando las acciones de los demás. Más bien hagamos una inversión del tiempo orando para que Dios ayude a los que están caídos en pecado o haciendo cosas malas, para que Dios les ayude a reconocer sus pecados y a levantarse. Cuando nosotros vamos a la palabra, dice que cuando hacemos volver a alguna persona de su pecado, libramos un alma de perdición eterna. Esa persona que nosotros le hacemos volver, pero no le hacemos volver criticándolo, murmurando, le hacemos volver orando por esa persona, aconsejándole, diciéndole, mira, el Señor puede ayudarte para que puedas salir de esta situación. En lugar de criticar, debemos aconsejar, amonestar. La palabra de Dios dice que ella es viva y es eficaz. Ella es más cortante que toda espada de dos filos. Pero ella es la que va a penetrar en sus almas, en sus corazones. Va a discernir, pero también ella va a traer un cambio. Entonces es ministrando la palabra con amor, no con juicio, sino ministrando la palabra con amor, que podremos hacer que algunas personas se vuelvan del camino donde están. Y cuando ellos se vuelven, entonces nosotros salvamos un alma de perdición eterna. ¿Por qué? Porque hemos llevado la medicina, que es la palabra de Dios, pero la hemos llevado con amor. Y es el Espíritu Santo el que va a obrar en la persona. No es nosotros con nuestras críticas que vamos a hacer que las personas cambien. El único que va a producir un cambio en nosotros es Dios a través de su Espíritu, a través de su palabra. Es el único que en verdad produce cambios en nuestras vidas. Y quiero decirles esto, el problema de las críticas y murmuraciones es tan viejo como la existencia del hombre en la tierra. Yo no sé cuántas murmuraciones hubieron en los días de Adán y Eva, en esas primeras personas que existieron, es decir, cuando comenzaron a reproducirse y sus hijos, y cuántos criticarían a Caín, y después de las críticas de Caín, es decir, esa primera descendencia, o cuántas fueron las críticas que se levantaron y murmuraciones con la segunda generación, es decir, cuando Noé, después que Dios destruyó aquella humanidad, pero cuántos se levantaron en murmuraciones y críticas cuando Noé, y cuántos se habrán levantado. Este problema es tan viejo como la existencia del hombre. Sin embargo, para la iglesia de Jesucristo, para la iglesia de Cristo, es una constante observación en el Nuevo Testamento de que debemos luchar en contra de esta práctica. Aunque nos guste, aunque nos entretenga, aunque nos parezca, oye, tenemos que hablar de algo, nosotros debemos luchar, porque cuando comenzamos el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo hace una observación tácita, fuerte, acerca de esta práctica, y nos dice, a ustedes no les corresponde juzgar. Volvemos
al título del mensaje. No juzguéis para que no seáis juzgados. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Pedro lo dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces esta palabra debería minar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, para que cuando sintamos ese deseo de comenzar a murmurar, a criticar o a juzgar, el Señor nos recuerde y nos diga, no lo hagas para que no te lo hagan a ti. No juzgues para que no te juzguen. Dios les bendice y tengan un buen día. Amén.